Después de una semana en donde el Partido Fuerza Popular ha estado en el ojo de la tormenta, ya se encuentran en mi mesa los congresistas de dicha agrupación, Nano Guerra García, presidente de la Comisión de Constitución, y Juan Carlos Lizarzaburu, representante de peruanos en el exterior. Bienvenidos a esta mesa. Buenas noches. Buenas noches. Congresista Lizarzaburu, comencemos con usted. Quiero comenzar hablando del incidente, evidentemente que ha dado que hablar esta semana, en que usted calificó de mantel de chifa a la Huifala. Esto ha abierto un debate que creo que es importante aclarar y tener, porque según dos personas expertas en la materia, en estudios prehispánicos puntualmente, la antropóloga Julia Schabauer y la historiadora María Rotzborowski, esta bandera no guarda relación alguna con el Tahuantinsuyo y fue creada recién en el 73 por el propietario de una radio cusqueña. Pero para obtener su reacción quiero revivir ese momento para que el público lo pueda ver. Los que nacemos en esta tierra somos originarios del Perú y amamos a nuestra bandera y pagamos nuestros impuestos. Déjense de hablar de originario y la bandera del Tahuantinsuyo, que fue una bandera ganada en un concurso radial de Radio Tahuantinsuyo hace décadas atrás, y en el 2009 en Bolivia la Huifala, ese mantel de chifa, fue adoptado por algunos resentidos sociales bolivianos. Entonces, por favor, dejémonos de hablar de origen y de tonterías, ya que no tienen nada de productivo para nuestro país. ¿Hay algún boliviano acá? ¿Hay algún boliviano? ¿Algún boliviano que le moleste mi declaración? Vale. Mantel de chifa. Bueno, primero que nada, gracias por haberme invitado a tu programa, Diego, y lo segundo es pedir disculpas al gobierno de Bolivia y a mis hermanos bolivianos. Yo no sabía que lo habían adoptado como emblema nacional, y yo no soy nadie para criticar y decir algo en contra de los emblemas patrios de cada nación. Y bueno, lo han adoptado, y eso ya sabemos que viene desde el 2009 por iniciativa de unos congresistas aymaras, y esto ya lo hemos visto quién creó, que es un señor Choquehuanca, que hizo 4 diseños, uno para cada suyo y uno grande para el Tahuantinsuyo, que es lo que llaman Huifala. Lo que me sorprende es que algunos congresistas hayan saltado a defenderlo de una manera vehemente a esta bandera que ellos dicen identifica a los pueblos aymaras, y no hayan defendido a nuestro pabellón nacional en el Parque Kennedy en Miraflores cuando fue pisoteado. Es una vergüenza, y bueno, te das cuenta ahí la doble moral, ¿no? Así es. No, de acuerdo, y está usted en todos sus derechos de reconocer lo que Bolivia ha acogido como propio y esto, pero vayamos al símbolo en sí. Y la aclaración que es importante, que yo quiero dejarle acá a la gente, que ni el imperio incaico ni la cultura preincaica se utilizaron banderas distintivas al estilo europeo, y que esto no representa lo que se dice, es una creación política e ideológica de la izquierda. Una creación política e ideológica de la izquierda, y bueno, se han abrazado a ella con el tema de Runasur y la gran patria grande. Yo no creo que a los puneños represente esa bandera. Yo a los puneños, a mis hermanos puneños, yo les diría Cepita, que es el nombre de este pueblo del departamento de Puno y el nombre de uno de los batallones más guerreros que tuvo el Perú en la Guerra del Pacífico, y que comandó casualmente el mariscal Cáceres cuando era coronel. El batallón Cepita estuvo conformado en su mayoría por puneños que defendieron el honor nacional y a la bandera del Perú. Yo voy a eso, porque los congresistas que se han ofendido no se ofendieron por Bolivia, se ofendieron por Perú, por los pueblos originarios, según ellos, de Perú, que esta bandera representa, y no es así. Estamos ante la construcción de un símbolo por la izquierda radical para utilización política e ideológica, no solamente aquí, sino a nivel internacional, desde luego. Totalmente. ¿En qué se estaba debatiendo? ¿Por qué salió a flote esto en su educación? Mire, mira, Diego, es un exabrupto mío, propio del malestar que llevo desde el 2021. En septiembre yo comenté en el hemiciclo que estábamos perdiendo el tiempo en una lucha ideológica fratricida que no nos llevaba a ningún lado y no podíamos desarrollar las cosas en el Perú como deben de ser. Entonces ya llega un momento pues en que llega ese exabrupto y empiezo a hablar yo de que dejen de hablar de los pueblos originarios y dejar la verborrea absurda y estéril que están teniendo, y para lograr sus propósitos políticos. Y bueno, luego tuvo una intervención muy exaltada el congresista Bellido, en donde básicamente lo amenazó. Efectivamente, el congresista Guido Bellido lanzó una amenaza, pero inmediatamente yo fui a hablar con él.
y me comentó que él tenía que dar un mensaje a su gente, que no lo tome a mal, que no pasaba nada, porque yo lo puedo denunciar a Ética por este hecho, pero la verdad es que a mí Guido Bellido, como se lo he dicho personalmente, soy un hombre de palabras, no lo haré, me cae bien, estamos en las antípodas políticas, pero no voy a tomar ningún tipo de acción contra él. O sea, en el momento lo tomó como una amenaza, pero después se han arreglado. Fui a hablar con él directamente de inmediato. Bien. Congresista Greg García, bienvenido. Hace bastante tenemos pendiente una charla y mucho que quiero tocar, ojalá nos acompañe el tiempo. Quiero partir preguntándole qué está pasando realmente al interior de Fuerza Popular. Hay diversas lecturas, pero quisiera yo que me lo explique. De los chats revelados no tengo que decirle que se leen muchas cosas que le voy a pedir que me lo aclare. Pero ¿por qué salieron el viernes antepasado con esa propuesta inesperada que ha fragmentado el bloque de derecha, si se le quiere llamar, aunque yo no creo que sea de derecha, pero si se le quiere llamar así, para adelantar las elecciones al 2023? Nosotros somos un partido que tiene una comisión política, y luego una comisión política ampliada, un comité ejecutivo, una bancada, y todos estos temas los hemos discutido a todos esos niveles. Nosotros tenemos una lectura de la realidad que difiere de la lectura de Avanza, de Renovación. Nosotros creemos que la situación actual es muy crítica y que se necesita cuanto antes unas elecciones para poder salir de esta crisis. Las crisis, se sale de muchas de las crisis cuando uno le da nuevamente el voto al pueblo. Nosotros no hemos cambiado ninguna posición. Nuestra lideresa ya el año pasado lo dijo, que deberían haber elecciones para el 2023. Entonces nosotros hemos mantenido esa posición. Hemos cedido cuando se ha conversado, cuando se planteó en el Pleno 2024. Pero luego de eso, yo conversé con todos los voceros de todas las bancadas para intentar sacar adelante las reformas, sobre todo la central, que es la bicameralidad y otras. Y no había ningún consenso. No tuvo dictamen. La bicameralidad sí, está en pleno. Está en el Pleno para desactivarla. Está en una reconsideración del congresista Salguán. Pero a mí lo que me extraña, esto es el tema de fondo para mí, es ustedes representan, más allá de Keiko Fujimori, a un líder como Alberto Fujimori, que nos dejó como herencia esto. Entonces, si usted propone elecciones anticipadas ante una ola de violencia, que ya se desbordó, desde luego, nadie duda eso, ¿dónde queda la Constitución? Para protegerla. Para proteger la Constitución, para proteger el régimen, uno tiene que saber en qué momento. O sea, no respetar es flexible. La Constitución no es un mandato, es un adelanto de elecciones. Eso no es violar la Constitución. Fuerza Popular está clarísima en defender nuestra Constitución. Ahora, que nosotros planteemos que para salir de esta crisis, y hasta ahora lo seguimos planteando, debería haber elecciones del 2023, no tiene absolutamente nada que ver con nuestra posición de defensa de la Constitución. Al contrario, como acabo de decir, es para proteger. Digo, las naciones terminan envueltas en las guerras civiles, las naciones desaparecen, las repúblicas acaban en las anomias. Y estamos a un paso de eso. Nos molestará, nos fastidiará muchísimo que haya violencia, que haya manipulación, que haya dinero en el narcotráfico. Pero las salidas tienen que ser políticas. Uno tiene que saber proponer salidas políticas a su país. Quiero saber también, preguntarle a ambos quiero saber qué dice Keiko Fujimori respecto de esto, pero le ruego que me atienda a la pausa comercial. La primera tenemos que hacerla. Regresamos. Seguimos conversando con los congresistas de Fuerza Popular, Nano Guerra García y Juan Carlos Lizarzaburu. No le he preguntado a usted si usted está de acuerdo con el adelanto de elecciones. Estoy de acuerdo que el país esté pacificado, y si es necesario un adelanto de elecciones para que mi país se pacifique, podría estar de acuerdo. El país está entrampado en un caos y lo que tenemos que hacer es destramparlo y pensar como gente de Estado. Y lo que queremos es un país que se desarrolle en paz y donde se desarrolle la unión. Ahora, la pregunta que yo quiero hacerle, congresista, es el tema para muchos de fondo, y lo que genera mucho malestar, es que se presume que Fuerza Popular quiere adelantar las elecciones a este año. Lamentablemente no hemos podido mostrar en el reportaje porque el Jurado Nacional de Elecciones nos ha negado la información que solicitamos. Se presume
que quieren ustedes que se cierre el padrón como está, no haya nuevos partidos inscritos y resulten por razones obvias beneficiados ustedes. Nosotros, la propuesta final que apoyamos era que sea un mix de elecciones 2023, 2024, con además elecciones complementarias, que esos fueron los planteamientos de todos los partidos. Y yo como presidente de la Comisión de Constitución lo acogí. Cuando nuestra lideresa dijo que se hagan elecciones 2023, no solamente dijo eso, dijo una segunda cosa, elecciones en las que yo no participaré. Y es en lo que se mantiene ella todavía. Y nosotros cuando conversamos con ella, por lo menos yo intento decirle, oye, pero deberías participar. Ella se mantiene en esta posición, pero además, cuando, por ejemplo, se planteaba un gobierno complementario, veíamos con buenos ojos la posibilidad de ir en conjunto con otros partidos. El partido que más esfuerzos ha hecho por el bloque democrático hemos sido nosotros. El que hemos buscado que se camine juntos, que el APRA se haya inscrito nos parece excelente. O sea, el fujimorismo no tiene miedo a decir, es que queremos participar solamente 10, no, que participen 13, 14, 15 partidos. Eso es ya pensar que nuestros ánimos son subalternos. Pero eso es interesante. ¿Usted considera que en una siguiente elección, cuando corresponda, Keiko Fujimori debería candidatear? Keiko Fujimori ha llegado 3 veces a la segunda vuelta. Es una extraordinaria candidata. Cuando uno camina con Keiko Fujimori por cualquier pueblo del Perú, te das cuenta que tiene un arrastre impresionante. Eso, si tú me dices de algún político que tenga la mitad de ese arrastre, te lo entendería. Pero yo, como persona, sí quisiera, y como militante de Fuerza Popular, sí quisiera que ella candidate. Y está en una etapa de su vida en la que dice, ahora quiero tener un respiro. No solo arrastre. ¿Usted cuál es su opinión? Keiko Fujimori es una persona que se ha recorrido el Perú íntegro 2 veces y sabe todas las necesidades de la patria. Nos hemos perdido una gran presidenta y un gran gobierno porque había cuadros calificados para poder trabajar por el país. Ok, pero la realidad, el principio de primacía de la realidad, hace 3 elecciones nos indica que la mayoría del Perú no quiere que ella sea presidente. Nos han metido mano 2 veces. Diego, Mitterrand postuló 6 veces, AMLO postuló 5 veces, Salvador Allende postuló 7 veces. Estoy diciendo 3 casos que pero recuerdo. No son países comparables al Perú. En la coyuntura ha sido así, la herencia que nos dejara presidentes catastróficos cada vez que perdía Keiko Fujimori por el fenómeno del antifujimorismo. Llegará su momento. Es decir, pero para cerrar el tema de Keiko Fujimori se reivindican que no va a candidatear cuando sean las elecciones, o no es seguro todavía. Eso es lo que ella dijo cuando señaló y propuso el adelanto de elecciones al 2023. No tenemos por qué dejar de creerlo porque tampoco ha cambiado su posición, pese a que muchos dentro del comité ejecutivo le decimos deberíamos hacerlo, ¿no? La pregunta obvia en ese caso sería, ¿quién sería el candidato que ustedes presumen ocuparía esa posición en un siguiente proceso? ¿De Fuerza Popular? De Fuerza Popular. Bueno, tenemos dirigentes muy buenos históricos. Está el secretario general, está Marta Moyano, está Miki Flores. Son gente que está mucho antes que yo. Miki Torres. Miki también podría ser. ¿El secretario general quién es? Lucho Galarreta. Luis Galarreta. Sí. ¿Estaría usted en el mix de candidatos? Yo no. ¿Candidatos? Yo no. Alejandro Aguinaga, por ejemplo. Alejandro Aguinaga Gran también. valor. Son líderes que tiene el partido. Yo he llegado recién. O sea, ellos son generales. Yo estoy de comandante a las justas todavía. ¿Se animan a decir a quiénes les gustaría a ustedes ver como candidato o no pueden decir eso? Yo no. Yo creo que mapeaba a nadie. Ahí hay una buena terna, ¿no? O más que terna, 4. Marta sería candidata, Lucho Galarreta, extraordinaria candidato también sería. Lucho Galarreta sería un gran gestor. Sí. Ahora, en lo que sí hay un consenso es que en Fuerza Popular siempre se opondrá a la idea de una asamblea constituyente. Eso sí no está lugar a dudas ni a negociaciones, ¿no? Pero esta semana hemos conocido un tuit de hace algo más de 2 años en donde el actual premier de este gobierno, Alberto Tarola, apoyaba esa idea en noviembre del 2020. Sabemos que Dina Boluarte, que ha sido una pieza fundamental, como siempre lo digo aquí, ahí está el tuit,
en la columna vertebral del gobierno del golpista Pedro Castillo, también hasta hace muy poco apoyó esa idea. ¿Han podido algunos de ustedes hablar sobre ese tema con Otárola o Dina Boluarte? No, sin embargo, yo creo que obviamente uno puede tener determinadas posiciones y una cosa es con guitarra, otra cosa es con cajón. Cuando ya estás en el gobierno, cuando estás en una situación así, obviamente no puedes reflexionar, puedes cambiarlo, y enhorabuena que no lo hayan planteado así y que sean firmes. Inclusive en su segundo proyecto se retiró el tema de la consulta del tema constituyente, ¿no? Pero es importante tener claro, porque yo lo dije acá, no sé si ustedes, pero cuando asumió Dina Boluarte yo decía que yo no podía olvidarme de quién era ella y de todo lo que había hecho. Y ahora constatamos que Alberto Otárola ha promovido activamente la idea de una asamblea constituyente. Entonces, una cosa es tratar de darle cierto apoyo político para que sea viable, sin ir muy lejos de su rol como jefe supremo de las Fuerzas Armadas, pero otra cosa es poder ignorar algo así, ¿no crees? Bueno, Otárola pensaba eso en el 2020, el mapa y el escenario, la cancha ha cambiado, entonces las opiniones son otras ahora. Fijémonos, Acción Popular. Acción Popular ha dicho que su tema va a ser defender la Constitución, ¿no? Y él lo ha dicho en la Comisión de Constitución para justificar también sus votos. Y su candidato de campaña decía Asamblea Constituyente, ¿no? Sí. En la Comisión de Constitución, vale aclarar eso, no se ha archivado el proyecto de ley de adelanto electoral. No. Lo que se ha hecho es que se ha señalado, en virtud de la interpretación del artículo 78, a mi juicio equivocada, pero tenía que dar pase a la votación, que no se puede ver se tiene que ver en el siguiente periodo anual de sesiones. Y el periodo anual de sesiones siguiente es en julio, inicia en julio. Entonces en julio se podría ver este tema, no ha sido archivado. Entonces, ¿cómo le digamos? ¿Que ha sido ignorado, postergado, relegado, desestimado? No, tiene que cumplir las reglas. No se puede ver un proyecto de idéntica materia en la siguiente legislatura, ¿no? ¿Cuál es el escenario de lograr un consenso, al menos en el Pleno, de esto? Si digamos que se obtiene un dictamen y va al Pleno. Porque ya, digamos, la izquierda absolutamente ha dejado claro que no va a negociar ya la Asamblea Constituyente, cosa que hasta hace poco no era el discurso. Ahora ya se quitaron la máscara y frontalmente dicen no hacemos nada que no contenga Asamblea Constituyente. ¿Cuál es la ruta a seguir entonces? Bueno, con la izquierda no puedes contar. Es muy deficiente sus análisis y sobre todo cuando tú quieres ver su exposición de motivos de los cambios en la Constitución, no saben qué decir. No hay que contar con ellos y hay que buscar un consenso con las demás fuerzas políticas para poder sacarlo adelante. En el caso que sí, efectivamente, digamos, hipotéticamente renuncie Dina Boluarte y recae sobre el general Williams, el plazo lo determinaría el Congreso. Ahí sí el plazo es casi inmediato, creo que son 4 meses. 4 meses. Pero eso no está estipulado. Eso no está estipulado, porque al igual que Paniagua y Sagasti, claro, el Congreso es el que determina. Claro. Pero quiero comentar lo anterior. A ver, lo que se ha dado en la Comisión de Constitución no este archivamiento, ¿no? Sino esta postergación expresa, porque la Comisión de Constitución expresa la correlación de fuerzas del Congreso. Y la actual correlación de fuerzas no quiere elecciones 2024. Unos con el pretexto de Asamblea Constituyente, porque la izquierda tampoco se quiere ir, su pretexto. Y otros, sobre su lectura de la realidad, dicen no debería ser 2024 porque hay que pacificar. Hay otros que no se quieren ir, también en el lado de acá, y hay algunos que dicen 2026 con toda sinceridad. Esa correlación, si ahora se sometiera a otro proyecto, si no hubiese el impedimento, ¿no?, de idéntica materia, imaginemos que no volvería a trancarse nuevamente, no alcanzaría el total de votos. De acuerdo, pero a mí lo que me preocupa es lo que le comentaba a ambos al inicio de esta entrevista, que eso abre una puerta muy, muy peligrosa para la historia del Perú, que quede un precedente de esa naturaleza y que cada vez que se desborda la violencia, vámonos a elecciones como solución. Y estamos validando como método de toma de decisiones la violencia en este país. Hay formas de salir de crisis. Algunos dicen que hay que, tirar para adelante, poner mano dura. Otros pueden pensar que la mejor salida... Yo siempre creo que la mejor salida es consultarle al pueblo. Esto no es referéndum puro, plebiscitario, sino elecciones totales. Pero ¿cuál sería el motivo? ¿El motivo? A ver, tenemos
una crisis causada por Castillo. Tenemos un Congreso entrampado, lamentablemente deslegitimado, en lo que han contribuido propios congresistas, el mismo Ejecutivo y los medios de comunicación. Entonces, cuando tú tienes una situación así y no quieres precisamente, no quieres que se diga que es un momento constituyente, sales a elecciones. Añádele que tienes el desarrollo de la izquierda violenta, por otro lado, que te empieza a azuzar la calle, a mover distintos puntos del país. Sí, bueno, yo como les digo, creo que eso abre una puerta bien peligrosa y ojalá que no tengamos que entrar en una espiral, porque pareciera no ser la primera vez que estamos tomando decisiones de esta naturaleza por grupos violentistas. Bueno, a ver, podríamos además hacer algunas correcciones a la Constitución para mejorar algunos desequilibrios, etcétera, pero no se pueden. Reforma. Porque no van a tener los votos por la reforma, porque la izquierda va a decir, si no hay mi Asamblea Constituyente, no hay ninguna reforma. O sea, es un entrampe. Y los entrampes deben de desentramparse de alguna manera, sí, con voluntad política, ¿no? Bien. Muchas gracias, Amos, por estar acá. Y para terminar, esta semana dio que hablar, evidentemente, y en este canal, Beto Ortiz lo llamó gato con botas. ¿Cómo le quedó ese apelativo? La vida me enseña cada día aprendo cosas nuevas. He aprendido que no debo de hablar de terceras personas en los chats y lamento profundamente que haya salido esto a la luz, y también le pido disculpas públicas a Beto por lo que ha leído y por lo que ha salido, y adelante, a seguir aprendiendo. Y esta noche me voy a cenar un chifita. Pero el apodo estuvo bueno, fue gracioso, tiene que reconocer. Sí, bueno, por lo menos... Yo también sé poner chapas, ¿eh? A ti te dijeron gato con botas, a mí Beto me ha dicho rapaillas y jarabe. Peor todavía. Bien. Muchas gracias a ambos. Y pausa comercial.